gracia interminable, forjar la imagen de Cristo en nosotros, Padre, que como iglesia siempre recibamos de manera diligente tu palabra, Padre, para que ella sea la que nos lleve, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos, Padre. Utiliza a Joel como instrumento de tu gracia, Señor, para que lidere el día de hoy la palabra y bendice a esta iglesia, Señor, y a todos los que la conforman, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Bueno, como recordarán, el domingo pasado terminamos el estudio de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, y el pastor, bueno, por motivos de responsabilidades ministeriales y familiares no ha podido estar hoy. También el hermano que se encarga también de dar los mensajes, por lo cual yo estoy haciendo ahora mismo como cubriendo para que ustedes tengan el estudio de la carta de los tesalonicenses. El pastor me pidió iniciar el mensaje de la segunda carta. Antes de iniciar, bueno, espero que hayan tenido un excelente inicio del año 2024. También, antes de iniciar, me gustaría darle un versículo bíblico, dado que últimamente he estado viendo en las redes sociales publicaciones donde hay unas iglesias grandes en este país que ya comienzan a proclamar el año 2024 como el año de la fe, el año de la fructificación, el año del Espíritu Santo y todos estos, cuantas cosas posibles se pueden declarar un año. Y me gustaría regalarle un versículo bíblico, así que si me pueden acompañar al libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo del 9 al 10. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera porque me gusta cómo se tradujo este versículo en esta versión. La Biblia dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, este año 2024 será el año donde se hará la voluntad de Dios como se lleva haciendo desde la fundación del mundo. Amén. No nos dejemos llevar por la emoción del momento y menos por personas, por decir una palabra, oportunistas. En el momento de la emoción, de ese deseo de hacer las cosas bien, comienzas a hacer promesas de que tu año va a ser mejor o tu año va a ser va a iniciar de una manera positiva. Y es porque nada va a cambiar la voluntad de Dios. Nada va a cambiar la voluntad de Dios, ni aunque yo le ponga la mano a usted, aunque yo haga un decreto sobrenatural sobre usted, o aunque yo lo bañe a usted en aceite, ungiéndolo en una piscina de aceite, porque también ya se están viendo los primeros anuncios de los cultos de unciones en esta iglesia, por lo cual, hermano, más que orar por intentar cambiar la voluntad de Dios a la voluntad que a nosotros nos agrada, pidamos al Señor que nos haga entender porque la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que debe ser nuestra oración cada día. Así que antes de iniciar vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Padre, te pido que pongas el corazón de mis hermanos como tierra fértil, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan escuchar a través de tu siervo, Señor, que es una vasija de barro, Señor, el mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Padre, exáltate en este momento, Señor, y toma el control de todo lo que tengo que decir, Señor. De todo lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, para hablarle a ellos, Señor. Señor, sabemos que tú te llevas la gloria y la honra en todo, Señor. Así que, Señor, aquí estamos para exaltarte y adorarte por medio de la predicación, la exposición de tu palabra. Amén. A mí me tocó el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Así que si me acompaña, voy a estar leyendo la versión nueva Biblia de las Américas. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente
y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Versículo 11. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Veamos el contexto de esta carta. Ya tenemos una idea por el estudio que hemos dado anteriormente, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Este grupo misionero se sabe que entró a la sinagoga de los judíos y tuvieron la oportunidad de predicar. No se tiene muy claro, pero puede ser entre 3 semanas hasta 6 meses. Fue un periodo bastante corto. Dentro de los que escucharon a Pablo, existieron muchos que creyeron las buenas nuevas del Evangelio, y dentro de este grupo se formó la iglesia de Tesalónica. La predicación de Pablo y Silvano, o Silas, que también conocido como Silas, y Timoteo, causó un gran alboroto en la ciudad, y ellos fueron forzados a escapar de Tesalónica por la persecución que se había formado por ese grupo de judíos en ese momento. Pablo, en la segunda carta de Tesalónica, la escribió posiblemente en Corinto, y se cree que se escribió pocos meses después de la primera carta. El motivo principal de esta carta era corregir un error doctrinal que había surgido en la iglesia. Este error doctrinal estaba basado en el día del Señor o la venida de Cristo. Este error doctrinal pudo haber surgido por posiblemente una falsificación de una carta de Pablo, hecha por posiblemente los que los perseguían, o también por falsos maestros, o posiblemente haya sido alguna mala interpretación de los mismos tesalonicenses con respecto a las enseñanzas de Pablo. Entonces, esto es una evidencia bastante clara que realmente se entiende por qué el tiempo fue tan corto de una carta u otra, porque Pablo reafirma con la otra carta un tema que ya había hablado en su primera carta. El segundo motivo por el cual Pablo escribe esta carta era tratar sobre la vida desencontrolada desordenada que tenían algunos miembros en la iglesia. Esto lo vamos a ver más adelante. Este mensaje sí lo daría el hermano Yannick, no lo daría yo, pero por lo que vemos en la primera carta, esta conducta que tenía nuestro hermano era recurrente. Él escribe sobre eso en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Muchos estudiosos creen que la forma o el estilo de vida que tenían estos hermanos tenía que ver por algún mal concepto sobre la espera de la venida de Cristo. Entonces, al parecer, estos hermanos no querían trabajar y andaban en una vida, así, en vagancia, y ellos tomaban como excusa que como Cristo viene, no tenemos por qué trabajar si Cristo viene dentro de poco. Aunque realmente, si usted sigue leyendo la segunda carta de Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta de que posiblemente el motivo principal por el cual ellos no trabajaban o no hacían nada no era precisamente eso, sino que posiblemente utilizaban esto como excusa para tener esa vida desordenada. Esto es un contexto general de la segunda carta de los Tesalonicenses. Ahora vamos a irnos a un contexto más centrado en el primer capítulo. Para poder entender este primer capítulo, tenemos que entender que cuando los tesalonicenses recibieron esta carta, ellos estaban pasando persecución, estaban pasando aflicción.
Los inicios de la iglesia cristiana son bastante difíciles. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer libros sobre la historia del cristianismo o sobre la historia de la iglesia, y se dan cuenta que la historia es bastante difícil, pero es progresivo. Para este periodo, realmente la intensidad de la persecución que vivían los tesalonicenses no se compara a lo que iban a vivir muchos cristianos años más adelante. Algo que tenemos que tener siempre presente es que cuando nosotros pensamos en la persecución de la iglesia, pensamos en romanos persiguiendo a cristianos y metiendo en el coliseo romano para ser acabados por fieras o por soldados. Y realmente no, la persecución inició principalmente con los judíos. Para los judíos el cristianismo era una nueva secta, era una nueva herejía que había surgido de ellos. Para ellos, como les dije, el cristianismo era una nueva herejía. Para los que no eran judíos, lo que están haciendo los romanos, los judíos eran una secta judía. Entonces, para los romanos era una secta judía y para los judíos era una nueva herejía. Irónicamente, para este periodo que se escribió esta carta, aproximadamente en el año 51, 52 después de Cristo, los cristianos se buscaban refugio debajo de los que en un futuro iban a ser sus principales perseguidores. Entonces, una de las partes más interesantes. Pero una de las cosas que siempre hay que tener presente cuando uno piensa en la persecución de los judíos a los cristianos es que era constante y agresiva. Una nota interesante, y para los que les gusta la historia y les gusta leer sobre historia, para este mismo periodo que se escribe esta carta sucedió la expulsión de los judíos de Roma hecho por el emperador Claudio. La Biblia hace una mención sobre esta expulsión, pero no da el motivo real por qué sucedió eso. La Biblia lo dice en Hechos 2. Es justamente en la misma parte donde Pablo conoció a Priscila y Aquila. Y la Biblia no nos da los motivos exactamente por qué fue que fueron expulsados los judíos de Roma, pero uno de los historiadores en la actualidad, uno de los más respetados, el doctor Justo González, comenta sobre esto. Él dice, el historiador romano, Suetonio, nos ofrece un dato intrigante al decirnos que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cristo. Fue tanta la constancia y agresividad que formaban tal alboroto los judíos que el emperador vio necesario sacarlos de Roma. Nosotros, por la bondad de Dios y la gracia de Dios, ahora mismo tenemos libertad de culto, tenemos la oportunidad de venirnos acá entre hermanos, alabar al Señor, escuchar su palabra. Pero desde ese periodo siempre han existido hermanos cristianos, desde ese periodo hasta ahora siempre han existido hermanos que han tenido que sellar su testimonio con sangre, entregar su vida, pagarle el precio con su vida. Como dije, nosotros por la bondad de Dios no estamos pasando, ahora mismo nadie nos está tocando la puerta para tumbarnos la puerta, a sacarnos a todos aquí a patadas, como quien dice. Pero en otros lugares es así, y estos son datos muy alarmantes. Si nos centramos solamente en Latinoamérica, los países que están pasando por una persecución severa, una persecución grave, son Colombia, Cuba, México y Nicaragua. Prácticamente uno de nuestros hermanos al lado. Estos son datos de 2023, con persecuciones como paranoia dictatorial, corrupción y el crimen organizado. Irónicamente, la religión oficial de estos países es el cristianismo. Irónicamente. Y también es irónico que muchos cristianos se acercan al Señor con la promesa de que tu vida será mejor o tu vida irá mucho mejor. Y bueno, al notar algunas frases que uno escucha, tu vida será mejor, toma tu lugar de autoridad, declara lo que te pertenece. Normalmente uno lo escucha en las iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad, que es una de las cosas, hermanos, que los animo que afinen mucho más su oído, porque ustedes cada vez van a escuchar más ese mensaje de la prosperidad, pero como mezclado con un mensaje de fe, sobre su fe, como que, hermano, tenga fe, que no niego que la fe es importante, pero se está mezclando cada vez más, y hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo Cristo? Mateo 5:11. Dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de males contra usted falsamente por causa de mí. Mateo 10:16-18. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Pero cuidado, cuídense de los hombres,
porque lo entregarán a los tribunales y lo azotarán en sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio de ellos y a los gentiles. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, y también todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y esto será así, siempre hasta que Cristo venga. Dios envió a su Hijo como su máxima revelación, como la revelación máxima de Dios, y fue rechazado por el mundo. El mundo rechazó, persiguió y crucificó a Jesús. Y el mundo hizo y hará exactamente lo mismo con sus seguidores. Juan 15, 18, 20. Si el mundo los odia, sepan que me odia a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Para saltarme un poco más, para ir un poco más rápido, versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. La iglesia de Tesalonicenses, como ya habíamos escuchado del pastor, de Yannick, cuando me tocó dar también el mensaje en la primera carta, sabemos que la iglesia de Tesalonicenses se había convertido en un ejemplo a seguir para las demás iglesias. Los tesalonicenses eran una iglesia que eran sal y luz en medio de un mundo de oscuridad, un mundo de pecado. Fue una iglesia que decidió no contaminarse con la cultura que lo rodeaba. Vivieron piadosamente al Señor y esto les trajo persecución y aflicción. Ahora que tenemos entendido qué era lo que estaban viviendo ellos, estaban viviendo los tesalonicenses en ese momento, vamos ahora al primer versículo del capítulo 2, al capítulo 1 de la segunda carta de Tesalonicenses. Versículo 1 y 2 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Podemos ver otro similitud de la primera carta y la segunda. Pablo es muy amoroso con los tesalonicenses, es muy humilde. No es como cuando le escribió a los Corintios, que fue un poco más duro. Los tesalonicenses son una iglesia que Pablo tenía muy alta estima, y esto lo podemos ver mucho más adelante. Pero ahora que entendemos el contexto de esta carta, vamos a ver este saludo de una manera un poco diferente. El primer saludo, si usted lo compara con el de la primera carta, son iguales, son muy parecidos. Pero en esta carta Pablo añade una sola palabra, y es el pronombre personal nuestro. Pablo los anima a los tesalonicenses con dos verdades que son fundamentales, que todo cristiano que esté pasando por aflicciones y persecución entienda. Vamos a leerlo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. La primera verdad se encuentra en la palabra en, y estas son luces de una doctrina que tiene mucha importancia en la iglesia de Cristo, y esta doctrina se llama la unión mística con Cristo. Esta doctrina significa que nosotros tenemos una unión con Cristo, estamos unidos con Dios y con Cristo, y Él está en nosotros. No voy a profundizar sobre esta doctrina porque esto sería prácticamente un mensaje solo, pero voy a leer algunos versículos. ¿Está preparado? Juan 14, 20. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí podemos ver claramente esa unión que nosotros tenemos con Cristo. Y en esa palabra, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, significa que nosotros tenemos esa unidad con Cristo. La segunda verdad se encuentra en la palabra nuestro, y esta es una verdad que la podemos ver incluso en el orden de la salvación. En el paso del orden de la salvación está la adopción. Nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos un Padre. Entramos en la familia de Cristo, la familia de Dios, perdón, y somos por Cristo, somos llamados hijos de Dios.
El creyente tiene un padre fiel y verdadero, un padre que cuida de la iglesia. Gálatas 4:5, el apóstol escribe a los Gálatas: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Normalmente nosotros no entendemos esto. Normalmente cuando leemos los saludos lo leemos rápido y no entendemos que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz y está en cada parte del texto. Nosotros nos desanimamos en las aflicciones y las persecuciones muy rápido, y lo primero que nos pasa por la cabeza es: estoy solo. Podemos estar aquí rodeados y nos sentimos solos. Lo que debemos recordar primeramente es que nosotros estamos unidos con Cristo, y esa unidad con Cristo en esa prueba producirá fruto en nosotros. Y la segunda cosa que debemos recordar es que estamos seguros en el amor del Padre, sabiendo que somos suyos y Él cuida de nosotros. Ahora pasemos al versículo 3 de 2 Tesalonicenses 1. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Déjame hacer una pregunta abierta. Si nosotros valorábamos o evaluáramos a la iglesia tesalonicense por las obras o por las normas superficiales que nosotros tenemos de qué es una iglesia en la actualidad, como la membresía, el tamaño de la iglesia, la capacidad económica o la cantidad de ministerio, el grupo de alabanza, realmente los tesalonicenses en ese tiempo serían una iglesia del cual alguien podría estar orgulloso o alguien podría elogiarlos. Absolutamente no. Una iglesia muy pequeña, donde posiblemente la pobreza tenía un porcentaje muy alto. Pero Pablo les dice en el versículo 3: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. En el versículo 4 dice: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre la iglesia de Dios. La iglesia de los tesalonicenses no tenía ningún motivo para el cual alguien estuviera orgulloso de ellos, pero Pablo entendía la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Estas palabras que hace Pablo son prácticamente como una palabra de agradecimiento y se transforman como una palabra de alabanza a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y vemos que Pablo alaba al Señor por su fe y amor, que crecía y abundaba cada vez más. Hoy en día la iglesia de Cristo, por decirlo, si es que podemos nombrar a estas iglesias como iglesia de Cristo, se ha encargado de introducir al mundo tanto en la iglesia que lo que para el hombre parece un crecimiento o realmente una obra de Dios, en la iglesia para Dios no lo es. Nosotros nos dejamos llevar mucho por las cosas materiales, el tamaño de la iglesia, o mira cómo esa iglesia crece, o mira cómo esa iglesia crece económicamente. Pero intentemos ver lo que realmente para Dios tiene valor, y podemos ver aquí el amor y la fe que crecía en ellos cada vez más. La palabra que Pablo usa para aumenta en el versículo 3 en griego es uperauxan, viene a significar crecer en gran manera. Este crecimiento solamente lo puede dar el Señor. Recordemos que todo se trata de Dios. Cuando nosotros nos ponemos nosotros, ya realmente la imagen no es igual. La fe de los tesalonicenses crecía, ese crecimiento que crecía de la fe de los tesalonicenses era por Dios. Y crecía a pesar y por medio de la persecución. A pesar de la persecución que estaban sufriendo, y por la persecución que estaban sufriendo, su fe aumentaba. Pero esta fe, este crecimiento de fe venía de parte de Dios. Y eso mismo sucedió con su amor, por su amor por el prójimo. Dice la Biblia que abundaba cada vez más y más. Esta clase de amor solamente la puede sentir una persona en que el Espíritu Santo obra, en que el Espíritu Santo vive. La fe y el amor creciente de una persona es una evidencia de un cristiano.
son elementos básicos que tienen que estar en la vida de un creyente. Sabemos que Pablo estaba agradecido por cómo su fe aumentaba y su amor aumentaba cada vez más. Y por eso alaba al Señor, y vemos esa palabra de agradecimiento, que prácticamente es una alabanza al Señor por la obra que Él estaba haciendo en ello. Esto era una iglesia que no renunció a su fe, no dejó que la persecución hiciera morir su amor, y nunca perdieron la esperanza. Hermanos, usted y yo somos capaces de ver las aflicciones y las pruebas cara a cara, pero nosotros no somos capaces de ver la obra de Dios alrededor de esas pruebas. Nosotros no somos capaces de ver que Dios está trabajando en nosotros y está haciendo crecer nuestra fe y nuestro amor cada día más. Y una de las cosas que tenemos que tener presente, y esto lo vamos a ver más adelante, que Él nos prepara para sobrellevar la prueba, para pasar las aflicciones. En medio de las aflicciones y las dificultades, cuando no hay ningún motivo para tener fe, cuando no hay ningún motivo para amar, cuando no hay ningún motivo para tener esperanza, Él nos sustenta con la fe, nos llena de amor, nos da de su paz, nos abunda de su gracia, por lo cual nuestra esperanza solamente viene de Él. Ahora, versículo 5. Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Este versículo es muy interesante porque hay muchas opiniones, hay muchas interpretaciones sobre este versículo. Es un versículo un poco difícil de entender, pero vamos a intentar verlo poco a poco. En el primer versículo, en la primera parte del versículo, Pablo le dice: esto es una señal evidente del justo juicio de Dios. La primera parte, esto es una señal evidente. Al leer esa frase, lo primero que pasa por la cabeza es: ¿cuál es esa señal evidente? Y esta frase, esta pregunta, me pasan automáticamente al versículo 4. Hay quienes piensan que Pablo está hablando sobre, vemos en el versículo 4, por su perseverancia y fe. Y hay algunos intérpretes que piensan que está hablando sobre las persecuciones y las aflicciones. Yo particularmente considero que Pablo está hablando de su fe y perseverancia. ¿Y por qué? Porque después vemos que Pablo añade del justo juicio de Dios, por lo cual podemos interpretarlo de esta manera: Dios, en medio de la persecución y aflicciones de la iglesia de Tesalónica, Él es justo e hizo crecer su fe y perseverancia para soportar las pruebas. Dios no es injusto. Él entiende que estamos pasando por pruebas y aflicciones. Él permite las pruebas y aflicciones, pero Él siempre nos va a dar la salida, nos va a dar las herramientas necesarias para pasar la prueba y superarla, si está en su voluntad que la superemos. En el plan divino de Dios, el sufrimiento juega un papel importante. Jamás debe interpretarse el sufrimiento de un creyente como un rechazo de Dios, un abandono de Dios, porque es lo primero que nos pasa por la mente: Dios me abandonó, Dios me rechazó, ya hasta aquí acabó. Pero debemos entender que Dios permite las pruebas y el sufrimiento, y que el sufrimiento se produzca para que el pueblo de Dios crezca en santidad y llegue a ser más como Cristo. Hebreos 12, del 7 al 10. El versículo es bastante largo, pero voy a intentar recortarlo. Dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Versículo 10, para saltarme para ir un poco más rápido. Porque ellos nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entendemos, jamás se dijo que no íbamos a sufrir, jamás se mencionó algo semejante en eso. La Biblia, eso no existe. El sufrimiento está siempre presente. Pablo después añade en la carta a los tesalonicenses, dice: para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. ¿Esto quiere decir que el sufrimiento salva? No. Todos tenemos claro que la salvación es por medio de la fe.
Pero todo creyente debe entender que en el proceso de la salvación está el sufrimiento. Y este sufrimiento está diseñado para formar el carácter de Cristo en el creyente. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Primero de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 y 9. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Yo mientras hacía el mensaje recordaba a una profesora de la universidad. Era una profesora de una materia que era una de las más importantes de mi carrera, y recuerdo que para ese periodo estábamos en un periodo de exámenes donde la profesora usó un temario muy grande y realmente el examen iba a ser muy complicado, muy difícil. Entonces mis compañeros, en su derecho de pelear por su derecho, la profesora, el examen iba a ser muy difícil y posiblemente la catástrofe se veía venir. Yo no entré en ese grupo porque normalmente yo era muy realista, y yo cuando entré ya se iba a despeñadero, ya sabía que pelear con profesor ya eso no tenía ningún sentido. Pero los jóvenes dijeron, profesora, esto es un problema, este examen es muy difícil. Y recuerdo que la profesora usó una respuesta muy buena. Ella dijo: jóvenes, quisiera que los problemas de mi vida fueran examen. Para nosotros en ese momento, ese examen era una aflicción total. Pero para la vida de ella, para las situaciones que ella estaba viviendo, no lo era. Muchos de ustedes pueden estar pasando por problemas difíciles, muy difíciles. No conozco cuáles pueden ser. Y posiblemente otros no tan difíciles. Pero cada una de esas pruebas están diseñadas, porque están en la voluntad de Dios, y están diseñadas para que ustedes crezcan. Y el Señor las permite. ¿Qué quiero decir esto también? Que no es necesario, o no menosprecie la prueba del hermano. Dios la puso ahí. Y Él les hará crecer la imagen de Cristo en ellos conforme a su voluntad. Y como Dios es justo, como ya lo vimos, como Dios es justo, Él los capacitará a todos, para soportar las pruebas. Yo los animo, hermanos, para que en medio de las pruebas veamos las pruebas con gozo, con alegría, a pesar de que en ese momento no hay ningún motivo para tener gozo y alegría. Porque en medio de esa aflicción, en esas pruebas, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y esto es para vivir en santidad, conforme a Él. Versículo 6 de 2 Tesalonicenses 1. Voy a leer hasta el versículo 8. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado. Yo las anoté aquí las preguntas porque en el momento del calor uno las dice, pero después se las olvida, y yo nunca dije nada, yo nunca me he cuestionado eso. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, o usted ha hecho esta pregunta: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Se ha preguntado por qué Dios es indiferente a mi situación? ¿Se ha hecho la pregunta de por qué Dios no hace justicia a mi causa? ¿Por qué Dios deja al pecador que el pecador se salga con la suya? Yo me he hecho preguntas similares a esta. Pero realmente estamos cometiendo un error muy grave, porque en ese momento, cuando nos hacemos estos cuestionamientos, realmente nos olvidamos de quién es Dios. Y ya lo estamos viendo desde el principio. Se nos olvida que Dios está unido a nosotros en Cristo. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre. Se nos olvida que Dios está haciendo una obra en nosotros.
y que Él está forjando la imagen de Cristo en nosotros. Por lo cual, el peor error que uno puede estar en un momento de prueba es estar cuestionando a Dios de por qué, que cómo, por qué me pasa esto. Realmente se nos olvida quién es Dios. El versículo 6, podemos ver que Cristo ahora, Pablo está hablando del justo juicio de Dios, pero como castigo a los que aflijan a los hijos de Dios. Este acontecimiento que está hablando Pablo se llevará a cabo cuando Cristo venga por segunda vez. La palabra que en el versículo 8 Pablo utiliza para hablar del castigo en griego es ekdikesis, que es retribución, cuyo significado es dar un castigo completo, un castigo total. También se puede traducir como justicia, castigo, retribución, venganza, vindicación. Una cosa que tenemos que tener también claro, hermano, es que este castigo que Dios va a ejercer ese día, bueno, que Cristo va a ejercer ese día cuando Él venga, no es una pasión egoísta pecaminosa como la que nosotros sentimos cuando queremos hacer represalia contra alguien que nos hizo mal a nosotros. No es una simple venganza o un momento de exaltación emocional. Dios no tiene esos episodios de frustración o ira como nosotros, que cuando alguien nos hace algo malo, que nosotros explotamos, me tiraron el carro, yo exploto también y le tiro el carro. Y qué bueno que Dios nos haga eso, porque no sabíamos dónde estuviéramos cada uno de nosotros. Pero sabemos que en ese día el Señor pagará justamente a todos los pecadores, a todos los que violaron la ley de Dios. Y nadie tendrá excusa delante de Dios. La Biblia tiene muchas referencias sobre este día y me gustaría que la veamos juntos. Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. Isaías 66:15 y versículo 16. Porque el Señor vendrá en fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira y su reprensión con llamas de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchas las muertes por el Señor. El apóstol Pablo también habló sobre este día en Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 10. Si no lo puede buscar, pues anótelo para después leerlo en su casa. Dijo el apóstol Pablo: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para todo el alma humana que hace lo malo, de judío primeramente y también de griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El judío primeramente y también al griego, hablando de todo el mundo. Todo el mundo. El apóstol, en el versículo 6 de Tesalonicenses, nos revela cuándo se llevará a cabo este día. El apóstol escribió: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. Este juicio será llevado a cabo por Cristo en su segunda venida, y Él lo llevará a cabo contra los pecadores y traerá descanso y reposo a los creyentes y a los redimidos. Será hasta ese día, cuando Él venga, que nosotros recibiremos reposo, aliento, paz. Mientras tanto, nosotros seguiremos pasando por dificultades, por pruebas, por aflicciones. En el versículo 8 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo presenta quiénes son los que van a sufrir este castigo: a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos ver que no se trata de un solo tipo de persona. Esta frase engloba a muchas personas. Pablo está hablando literalmente de las personas que se convirtieron en enemigos de Dios. Dios pagará como corresponde a cada uno de ellos.
y dentro de ellos están los que afligen a los hijos de Dios. No estoy diciendo ahora que cada persona que usted lo aflija, usted le diga, tú vas a ver, cuando venga Cristo tú vas a ver. No, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, pero una cosa es clara, toda persona que siga con esa vida, que no se arrepiente y no obedezca al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta persona se le esperan días muy difíciles, muy difíciles. Lo vemos en el versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo primero que podemos ver aquí es que Pablo habla de castigo de eterna destrucción. Esto no se refiere a una aniquilación total del pecador. No significa que el pecador dejará de existir de repente y ya no habrá más. Lo que quiere decir aquí el apóstol es que todo lo que tiene un valor eterno para la existencia de un hombre, esta persona lo perderá. Y esta perdición no tendrá fin, durará para siempre. Veamos dos puntos que habla Pablo. Primero, el apóstol Pablo habla excluido de la presencia de Dios. La Biblia es muy clara y Jesús habló sobre eso. Existe un abismo entre la presencia de Dios y ellos, los enemigos de Dios. Existe un abismo separados de la presencia de Dios eternamente. Jesús lo dijo: entonces le declararé, jamás lo conocí, apártense de mí lo que practican la iniquidad. También lo dice en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. La segunda parte del apóstol Pablo también dice que serán excluidos eternamente de la gloria de su poder. Jesús describe el infierno como un lugar de oscuridad y angustia. Esto significa literalmente estar separado de la majestad y el esplendor de Dios. Mateo 8:12 dice: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil échenle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó al foso de tinieblas reservado para juicio. En la Biblia encontramos muchas metáforas, estas son algunas, pero si usted busca, encontrará muchas metáforas sobre el infierno. Pero bíblicamente, y todos los estudiosos de la Biblia entienden que lo que encuentran en la Biblia como una metáfora, en la realidad es mucho peor. Bíblicamente la realidad supera la metáfora. Y para este lugar no habrá alivio. No hay alivio de los horrores del infierno. La palabra habla del infierno en Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 14:11 dice: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Me gustaría pasar al versículo 10 de 2 Tesalonicenses. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. En este punto me gustaría detenerme un momento. Me gustaría que cambiemos un poco la perspectiva de cómo estamos viendo todo el texto de Tesalonicenses. Hagamos un intento de cambiar la perspectiva de nosotros y verla desde una perspectiva de los propósitos eternos de Dios. A lo largo de la Biblia, si el que tenga la oportunidad de leer toda la Biblia, usted se da cuenta que hay una constante que se repite una y otra vez. Para algunos teólogos, esta constante que se repite una y otra vez sería el tema central de la Biblia. Sería, si uno considera que la Biblia posiblemente o probablemente tenga un centro teológico, bíblico propio, ese sería el centro de la Biblia. Sería el punto de gravedad donde todos los demás temas de la Biblia giran en este sistema solar, por decirlo de una manera bíblica.
para otros teólogos, buscar un tema central en la Biblia sería, y me gustan mucho las palabras que utilizan, un desperdicio de aliento. Porque pueden surgir tantos temas, un número tan grande de temas que prevalezca uno por encima de los demás. Realmente, no sería posible. Pero si consideramos que la revelación que nosotros recibimos de la Biblia viene de un Dios que es coherente y armonioso, como lo podemos ver en la misma Biblia, que la Biblia, si usted la ha leído, puede darse cuenta que la Biblia tiene una coherencia y es armoniosa, o podemos ver en la naturaleza que nada se sale de su lugar. No nos levantamos mañana y el agua está arriba y el cielo abajo. Todo se mantiene en un orden. Si nosotros analizamos esa lógica, la Biblia debería tener un tema central, tema principal. Me gusta cómo lo comentan los teólogos. Este tema sustenta la sabiduría bíblica y se presenta como la cima de los propósitos del Dios que habla y actúa desde la creación y la redención hasta el juicio y la consumación. Este tema sería el tema principal donde todos los propósitos de Dios y el motivo por el cual Dios habla suceden. El doctor James Hamilton propone como tema central la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Veamos qué significa esta frase y veamos algunos ejemplos y regresamos a Tesalonicenses. Primero, ¿qué es la gloria de Dios? Realmente definir la gloria de Dios es imposible, porque nadie puede definir algo que no ha visto y conocido. Se pueden sugerir algunas definiciones. Se podría definir como la gloria de Dios es el peso de la majestuosa bondad de quien es Dios y el nombre o la reputación resultante que Él obtiene de su revelación de sí mismo como creador, sustentador, juez y redentor, perfecto en justicia y misericordia, bondad amorosa y verdad. Esa es una definición bastante ajustada de qué es la gloria de Dios. ¿Qué significa la salvación a través del juicio? Éxodo 34, versículo 6, podemos leer que Dios es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, a los que perdona, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Aquí vamos a ver una definición de qué es la salvación y el juicio. En ese mismo versículo, en el versículo 7, dice: no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esta constante que se ve en la Biblia es que la salvación siempre viene a través del juicio. A lo largo de la Biblia usted va a ver eso una y otra vez. El juicio de Dios cae sobre el enemigo de Dios mientras Dios salva a su pueblo. Esto lo va a ver desde el Génesis y lo va a ver en la consumación, en el Apocalipsis. Vayamos no lo busqué en la Biblia, pero vamos a Génesis 3:15, que es el capítulo donde se habla de la caída. Adán y Eva son juzgados por sus malas acciones. Y mientras Dios maldice a la serpiente, Dios le da una esperanza al hombre. Y le hace esperanza por medio de la simiente de la mujer. La salvación que vendría por la simiente de la mujer tenía que venir a través de un juicio. Todos sabemos ahora, gracias a la revelación completa que tenemos, que esa simiente de la mujer es Cristo. Y el juicio que tuvo que cargar Él para la salvación de nuestros pecados en la cruz. A pesar de eso, la mujer también fue juzgada en ese momento y tuvo que cargar, y la mujer y el hombre tuvieron que cargar un peso, el dolor en el parto, y que Dios maldijo la tierra. La salvación viene a través del juicio y la gloria de Dios es vista en su juicio como en su perdón. Quiere decir que el Señor se glorifica mientras juzga y mientras salva. La salvación viene a través del juicio y Dios se glorifica tanto en el juicio como en la salvación. Otra de las grandes historias, el Éxodo.
la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dios se glorificó en la salvación de Israel y también se glorificó en el juicio que cayó sobre Egipto. Este patrón se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento y se repite también en el Nuevo Testamento, o principalmente la gran historia o la gran revelación que se encuentra es en la muerte y la resurrección de Cristo. La salvación de todos los creyentes de todas las épocas es una realidad gracias al juicio que cayó sobre Jesús en la cruz. La cruz permite que Dios sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. La cruz es la máxima expresión de la gloria de Dios. Cristo fue glorificado en la cruz. Y si usted me acompaña, vamos a ver versículos bíblicos también. Juan 12, 23. Prácticamente el Evangelio de Juan es el que más presenta a Cristo glorificándose en la cruz. Él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, 23. En el mismo capítulo, versículo 27 al 28, dice: ahora mi alma se ha angustiado, y que diré: Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Jesús más adelante, en su discurso final con sus discípulos, dice, en Juan 13, 31 al 32, dice: Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Más adelante, antes de llegar a la cruz, también dice: estas cosas habló Jesús, y alzó sus ojos a los cielos y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Capítulo 17, versículo 5. El hermano capítulo 17, versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan presenta la cruz como la máxima glorificación de Cristo y del Padre. Y en la carta de los Tesalonicenses, ahora regresando a los Tesalonicenses, vemos la salvación de Dios a través del juicio, pero ahora en medio de la consumación. Pablo anima a los tesalonicenses con la verdad de que Dios va a ser glorificado cuando Él los salva a través del juicio. Ya los tesalonicenses habían sido salvos por el juicio que cayó sobre Cristo en la cruz. Y cuando Jesús venga, ellos serían salvados por el juicio que Dios traería sobre los que los afligían, sobre sus enemigos. El Señor se glorificará ese día, se glorificó en la cruz. El Señor se glorificará ese día, y todo ser viviente verá a Cristo siendo glorificado ese día. Todos verán a Cristo siendo glorificado cuando Él ejerza su justo juicio contra los enemigos de Dios. A mí me gusta mucho cómo lo dice aquí. Véalo de esta manera: la justicia de Jesús en ese día será una impresionante muestra de la gloria y el poder de Dios. Será Dios quien paga a los que afligen con aflicción. Versículo 6 del Tesalonicenses. Jesús se revelará con los ángeles de su poder. Versículo 7. Con fuego ardiente infligiendo venganza a los rebeldes. Versículo 8. Y su castigo nunca terminará. Versículo 9. Al mismo tiempo, este será el momento en que Dios muestre su gloria en Cristo por su poder manifiesto de liberar a los creyentes afligidos y perseguidos. Los afligidos serán recompensados, versículo 6. Se les concederá alivio, versículo 7. Disfrutarán de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, versículo 9. Glorificando a Jesús y maravillándose en Él. Es lo que está en la porción del versículo 10. Realmente aquí podemos ver un despliegue de la gloria de Dios en todos estos sucesos. Y es que es muy importante que recordemos que todo es para la gloria de Dios. Dios, como les mencioné antes, no es una venganza simplemente, no es un momento de ira que tiene Dios y que va
que va a juzgar a los que nos han afligido, sino que Dios siempre va a ser glorificado y Él hace las cosas para su gloria. Ya terminando el versículo 11 y versículo 12 de 2 de Tesalonicenses. Con este fin también nosotros oramos, siempre por ustedes, para que nuestro Dios lo considere digno de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como de costumbre, Pablo termina sus palabras con una oración. Pablo dice: con este fin nosotros oramos. ¿Con cuál fin? Hablando principalmente de la venida del Señor. Para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Esta oración, a pesar de la persecución que estaban viviendo en ese momento y las aflicciones que estaban viviendo y las pruebas que estaban viviendo, estaba diseñada para que los tesalonicenses vivieran a la altura de su llamamiento. Nosotros, a pesar de las pruebas que estamos viviendo, a pesar de las aflicciones que estamos viviendo, nosotros estamos llamados a vivir a la altura del llamamiento que nosotros tenemos. Nosotros fuimos escogidos por Dios. A pesar de las pruebas, estamos llamados a tener fe, a tener amor, a vivir en santidad al Señor. Sabemos que el Señor va a juzgar a los que nos afligen, sí, y eso va a ser para su gloria, va a ser para su honra, para su alabanza. Y Dios nos dará descanso ese día. Tendremos alivio ese día. Pero aún así nosotros, a pesar de las persecuciones que estamos viviendo, hoy estamos llamados a vivir en santidad y en piedad al Señor. La esperanza nuestra está en su venida, en que ese día llegará. Pero como Dios va a ser glorificado en ese día, Dios también tiene que ser glorificado cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. En el versículo 12 su oración es para que Jesús sea glorificado en ellos y para que experimenten esta gloria por la gracia de Dios y de Cristo. Ya para concluir, cosas para recordar. Jamás Dios nos prometió una vida fácil. Dios no nos prometió que íbamos a tener una vida como un camino de rosas. Sabemos que iban a pasar pruebas. Y Él prometió que iban a haber pruebas. Pero Él también prometió que iba a estar con nosotros en medio de esas pruebas. Y iba a estar con nosotros porque está unido a nosotros. Y por esa unidad que tenemos en Él, y por creer en Él, y por la obra que Él hizo en la cruz, nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros en medio de esas pruebas. Como le dije, pueden ser muchas las pruebas que nosotros estamos pasando. Pero nunca nos olvidemos, nunca nos hagamos cuestionamientos que no tienen ninguna razón ni lógica bíblica. Sabemos que Cristo está en nosotros, que tenemos un Padre que es fiel y verdadero y que cuida de nosotros. Y que estas pruebas que nosotros estamos pasando producirán fruto en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y sabemos que el Señor, como ya hablamos anteriormente, el Señor nos capacitará para soportar estas pruebas, para pasar estas dificultades. Pidamos al Señor que nos llene de amor, de fe, que nos llene de su gracia, de su paz. Que solamente por medio de su gracia y su paz nosotros podemos pasar las pruebas. No vemos las dificultades y las persecuciones de la misma manera como la vemos constantemente. No solamente estamos centrados en la prueba, sino que estamos viendo la obra de Dios en la prueba. Y por último, y aquí lo escribí así, un abogado: el Señor se llevará la gloria de todo siempre. Usted fue escogido para la gloria de Dios. Usted es salvo para la gloria de Dios. Usted está pasando por pruebas y aflicciones y dificultades para la gloria de Dios. Jesús lo verá por su iglesia para la gloria de Dios. Y traerá juicio a sus enemigos para la gloria de Dios. Todo siempre se ha tratado de la gloria de Dios. Yo le dejo con las palabras de un profesor de seminario. Y estas palabras a mí realmente
al principio me golpeaban mucho, pero me golpearon porque realmente no entendía quién era Dios. Pero él decía, Dios está más interesado, y eso se lo dejo para que también lo asimile y guarde su corazón. Dios está más interesado en buscar su propia gloria que nuestras situaciones y circunstancias. Y cuando Dios busca su gloria, a nosotros nos va bien. Vivamos para la gloria de Dios. Uno de los lemas o las 5 solas es soledad o gloria. Solo a Dios sea la gloria. Vivamos para la gloria de Dios. Recordemos que nuestras pruebas, nuestras aflicciones son para la gloria de Dios. Lo que nos aflige, sí, algún día será juzgado. Pero nuestro día a día no es solamente pensar en que ellos van a ser juzgados, sino que, Señor, a pesar de estas pruebas, yo quiero glorificarte en medio de estas pruebas. Yo quiero que tú te exaltes en medio de estas pruebas. Posiblemente no pase la prueba, posiblemente sea un desenlace catastrófico. O no se espera, o no pase lo que uno espera. Pero este año que está iniciando, 2024, van a pasar innumerables pruebas. Pero iniciando este año, es positivo que recordemos que estamos viviendo para la gloria de Dios, que el Señor está con nosotros y que Él cuida de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque por la obra de tu Hijo tenemos un Padre fiel y verdadero, un Padre que cuida de su iglesia, un Padre que está presente en medio de las dificultades, en medio de dolor, en medio de las lágrimas. Cuando mis hermanos o yo, Señor, estamos en momentos de angustia que no podemos hacer más que llorar, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Señor, haz crecer el amor en nosotros al prójimo cuando no tenemos ninguna razón para amar. Haz crecer la fe en nosotros cuando no tenemos ninguna razón para tener fe. Señor, ayúdanos a descansar en ti, Padre, y que tú eres nuestra esperanza. Señor, y sabemos que ese día llegará. Ese día llegará, pero será para exaltarte a ti, Señor. Para glorificarte a ti, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu promesa se ha cumplido en tu palabra. Sabemos que tú vas a pagar a cada uno un castigo completo. Pero, Señor, sabemos que es para tu gloria. No para una venganza simplemente de nuestra causa, Señor, sino para que tú te exaltes, porque tus preceptos y tus palabras se han cumplido, Señor. Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra y para la alabanza de tu nombre, Señor. Amén.